todos vamos a empezar este nuevo diálogo sobre el futuro del constitucionalismo. Hemos hablado y hemos organizado diálogos similares con Valentín Puig, con Teresa Freixas, con Félix Ovejero, con Ricardo Martín Manrique, con Rafael Arias Salgado y otras muchas personalidades para hablar del futuro de una Cataluña constitucional, de una Cataluña en la que podamos vivir en paz y poder ver la prosperidad de nuestros hijos. Hoy iniciamos este nuevo diálogo con dos personas que no requieren presentación, pero voy a presentarlos muy brevemente y a enlazar una anécdota que les incumbe a los dos. Tenemos con nosotros a Alejo Vidal Quadras, que es físico, algo que muchos cuando se lo he comentado se han sorprendido de un físico político. No es el único, pero es de los pocos físicos políticos. Físico nuclear. Sí, hay que decirlo claro. Hay muchos físicos. Físico nuclear. Pero también nos contar una anécdota. No, perdón, es que perdón, L'Anna Vallesbó. No, és la Catalunya actual. L'Anna Vallesbó, socialista, va anar un dia a un castell anglès, convidant-nos a estar aquí, i va trobar en el passadís un retrat a l'oli del senyor Vidal Quadras, no sé si ho saps. L'Anna Vallesbó va trobar en un castell anglès un retrat a l'oli, saps? I va dir, clar, es va espantar, hòstia! Què van fer aquí? No, i li van explicar que havies fet alguna aportació important en física teòrica i hi havia uns quants físics... És que aquí no està talent, no? Però m'ha semblat important la manera. Per això, aquí no hi ha organisme. No, ja ho veus, no mano res, jo ja ho veus. Qualsevol espontani pot venir aquí. Hi ha policia fora, És veritat que, no un, sinó a diversos, en els temps anglesos hi ha retrats, sobretot retrats signats de Alejo Vidal Quadras, però no són jo, esclar. Era un cosí germà meu, que era cosí germà, que era un gran pintor. I aquest és el motiu. Però és que l'Anna Vallesbó s'espantava per res, també. Seguim amb la presentación. Alejo fue presidente del Partido Popular en Cataluña, cosechando el mejor resultado en términos de votos absolutos que ha cosechado jamás el Partido Popular en Cataluña. Fue vicepresidente del Parlamento Europeo y uno de los fundadores de Vox. Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, ya jubilado, es colaborador en diversos medios de comunicación y también fue uno de los impulsores del manifiesto que dio lugar a la fundación de Ciudadanos. Y la anécdota que les incumbe me la contó Francesc de Carreras, y es que se ve que había vagón, en el tren, en el ferrocarril de la Generalitat que va desde Barcelona hasta la Universidad Autónoma de Barcelona, había un vagón en el que se debatía de muchas cuestiones, entre ellas políticas, y que había varios fans de ese vagón, que algunos lo llamaron el vagón Vidal Quadras. Entonces, yo creo que es una buena manera de empezar y una buena manera de entender un diálogo hablando de una cosa muy seria como es el futuro del constitucionalismo en Cataluña, hablando de la problemática en la que nos encontraremos en el breve periodo de plazo, cuando seguramente vuelva a haber un empate, un intento de golpe de Estado, sino una consumación de un referéndum pactado. Pues vamos a hablar con estas dos personas de esto y muchas otras situaciones. La primera pregunta que se la quería hacer, por ejemplo, a Alejo, van a ir complementándose unos a otros, algunas preguntas, era ¿qué han hecho mal los partidos constitucionalistas en Cataluña? Y si puede haber alguna solución a eso que han hecho mal los partidos constitucionalistas en Cataluña. Bueno, me he olvidado, pero agradecer muchísimo que estén aquí hoy en la sede de Valens, y a todos vosotros por haber estado, por asistir y por habernos perdonado estos minutillos de retraso, que es algo que no nos gusta empezar los actos con retraso. Muchísimas gracias.
ha sido porque yo vine a este año. Los motivos son altruistas. Bueno, la pregunta que nos ha hecho Albert es una pregunta dolorosa, ¿no? Porque ¿qué han hecho mal? Mira, yo, antes de explicarte qué han hecho mal, quiero referirme a qué no han entendido. Porque el hecho de que no hayan entendido cosas que debían haber entendido es lo que ha traído como consecuencia que después hayan hecho cosas mal, ¿no? Los de ciencias duras, ¿no? Siempre decimos que para resolver un problema hay que entender el enunciado, porque claro, si no entiendes el enunciado es difícil. Bueno, pues los partidos constitucionalistas, para ser concretos, los dos grandes partidos nacionales, ¿no? Los que han desarrollado, han gestionado y han tutelado el desarrollo de la Constitución del 78, desde la transición. Estos dos grandes partidos, en lo que se refiere a Cataluña, nunca han entendido el enunciado del problema. Pues claro, no podemos resolverlo. ¿Qué es lo que no han entendido? Pues algo que el francés siempre ha entendido, yo modestamente también, así nos ha ido, claro. Y vamos a ver, el nacionalismo de identidad, el nacionalismo excluyente, identitario, separatista, supremacista, es una doctrina perversa, maligna, venenosa, tóxica, destructiva. Entonces, claro, se te acaban los adjetivos, ¿no? Sí, porque fijaos, el mundo de la política, la gente que hace la política creyendo en algo, pensando en algo, pues se adscribe a una corriente ideológica, digamos. Bueno, sí, pues yo creo que el francés es más socialdemócrata que yo, ¿no? Yo tiro más para un liberalismo conservador. Pero ¿qué pasa? Que nunca podemos ser enemigos, porque enfocamos la política de manera racional y sobre unas bases éticas que compartimos. Y por tanto, esto hace que si él y yo hubiéramos estado en política activa durante más tiempo, pues probablemente nunca hubiéramos llegado a ser enemigos, sino, pues, en todo caso, rivales electorales, y a la hora de defender el interés general hubiéramos trabajado juntos, ¿no? Entonces, los dos grandes partidos nacionales nunca han entendido la cuestión nacionalista porque les falta, primero, conocimiento histórico y segundo, cultura general, ¿no? Vamos a ver, el nacionalismo, a diferencia de la socialdemocracia o el liberalismo o el conservadurismo, que son doctrinas políticas que se pueden compartir o no, pero que no son esencialmente malignas. O sea, el nacionalismo de identidad, el nacionalismo separatista es intrínsecamente perverso porque su escala de valores es intrínsecamente maligna, porque pone una cosa como es la identidad lingüística, cultural, histórica, por encima de valores como la libertad, la justicia o la igualdad. Y esto genera necesariamente, en sociedades plurales y heterogéneas, que son la mayoría, genera división interna y, normalmente, violencia. Entonces, los dos grandes partidos nacionales nunca han entendido eso y han creído que el nacionalismo, tanto el catalán como el vasco, era un interlocutor aceptable para llegar a acuerdos de gobernabilidad y no se han dado cuenta de que este error conceptual y moral básico nos ha traído a la situación actual de Cataluña, donde, por desgracia, los partidos constitucionalistas, aquí no incluyo a los socialistas catalanes, estos son un apéndice del nacionalismo, ¿no? Son una especie de acompañante
1978 que creen en una serie de valores que hacen que las sociedades puedan funcionar y puedan ser viables. Estos hoy están reducidos a una presencia testimonial. Es decir, su peso en el Parlamento de Cataluña, en los grandes ayuntamientos, en el Congreso de los Diputados de estos partidos, de los socialistas catalanes, es muy pequeño. Y lo que han hecho mal, para contestar a tu pregunta, a ver, es primero no haber entendido la naturaleza intrínsecamente perversa y destructiva de ese tipo de nacionalismo y considerarlo un aliado aceptable frente al otro gran partido nacional. Es decir, que cuando han necesitado, porque estaban en minoría mayoritaria y necesitaban un apoyo para gobernar a nivel nacional, han acudido sistemáticamente a los nacionalistas en vez de llegar a un acuerdo con el otro gran partido nacional, porque no han calibrado bien el peligro de tomar a los nacionalistas como un aliado, digamos, normal. Esto hoy ha llegado a una eclosión ya, porque hoy España está gobernada con el apoyo de aquellos que quieren destruirla. Esta es una contradicción irresoluble. O sea, eso solo puede acabar en un desastre. ¿Tú cómo puedes gobernar una nación con aquellos cuyo propósito es acabar con esa nación? Eso no hay quien lo maneje, salvo el forajido que preside el gobierno. Pero eso es lo que se ha hecho mal. Es decir, se ha hecho mal. Y después, como consecuencia de esto, y para autojustificarse, siempre frente a ese nacionalismo agresivo, rampante, cada vez más exigente, se ha actuado siempre con acomplejamiento. Es decir, siempre se ha buscado una forma edulcorada de tratar con él, ¿no? O sea, esto, evidentemente, pues, hemos oído al líder de un gran partido nacional que aspira a ser el próximo presidente de gobierno hablar del catalanismo constitucional o del bilingüismo cordial. Siempre estamos con esa especie de complejo, con esa especie de miedo, y el resultado ha sido que vemos que estos partidos constitucionalistas en Cataluña hoy son prácticamente residuales. La pregunta de ciencias blandas también empezamos por saber cuál es el renunciado, has dicho algo así, ¿no? Efectivamente, es un poco, para mí es un poco triste decir qué errores hemos cometido, porque tú y yo, y algunos caras que veo, estamos en esto desde el año 95, hemos estado muchas horas, muchos días, muchas preocupaciones, muchos papeles y mucho escrito sobre esto, y efectivamente, o sea, en este momento, en Cataluña, de momento, y yo por esto confío en Valens, de momento no hay oposición. Se la han cargado. Pareció un momento que sí que había oposición a los que mandan. Sí que parecía en un momento, pero aquello se desfondó. No voy a entrar en las causas, tampoco las diría nada nuevo, ni sé cuáles son, pero ni sé exactamente cuáles son, pero aquello se desfondó. Entonces, estamos en un momento grave, Yo lo cogería por otro punto que tú has tocado de lado, dijéramos. Yo creo que aquí no ha fallado tanto de los dos grandes partidos nacionales, el Partido Popular, sino el Partido Socialista. El Partido Socialista para mí ha sido el gran... yo no he sido nunca ni del Partido Socialista ni del Partido Popular. Tú sí que has sido líder del Partido Popular y aquello cambió, empezó a cambiar. A finales de los 80 y primeros 90 empezó a cambiar y
Y tú recuerdas, y nosotros teníamos una reunión, una escena así, a mitad de los primeros, de los 90 y tal, con Eugenio Trías, Carlos Trías, Pepe Rivas y no sé qué, y decíamos, joder, es que coincidimos con todo lo que dice Alejo, pero él es del PP y nosotros no. Esto era un poco nuestra discusión, y al final sí hicimos algún papel, aquello por Odeg y después Ciudadanos, fue un poco por esto. Bien. ¿Qué ha fallado en el Partido Popular? Es que Cataluña es un país en que hay, bueno, catalanes de 7 apellidos o 8, ¿no? Yo lo soy, y dentro de estos hay estos 7 o 8, que quizás también lo eres, pero de tradición de hablar en castellano familiarmente. Tú lo decías el domingo en Vox Populi. Yo es lo contrario, yo en mi familia, mis padres, pues... No somos bilingües. Los costumbres, claro, sí. Que si no fuéramos bilingües no podríamos salir de Cataluña. Claro, no de España, sería como, bueno, ni circular por aquí, claro, ¿no? Bueno, esto evidente. Siempre, tú y yo siempre hemos hablado en catalán. Nos conocemos, como estamos en la misma universidad, nos conocemos desde los años 80. Es más, si estuviéramos solos y me hablases en castellano, pensaría que he hecho algo mal. Hablar en castellano porque hablo mal. Oye, vamos a ver. Entonces, Cataluña se forma, o sea, hay una Cataluña antigua en que se habla catalán y castellano, más quizá el castellano está implantado en la ciudad de Barcelona y quizá en alguna otra ciudad, pero el catalán es muy una lengua de las zonas más agrícolas, etc., ¿no? Y allí impera. Yo ligeramente soy de la Bisbal, de la provincia de Gerona, y pues nadie tenía como lengua primera el castellano, todo el mundo hablaba en catalán, quiero decir. Entonces, pero claro, empieza a haber una serie de migraciones, como es natural, y debido a precisamente la prosperidad económica de Cataluña, que primero son valencianos, aragoneses, siempre pasa lo mismo, los de al lado, y después ya en la época de los 20, de toda la exposición del 29, es los murcianos, que quedaron como un desprecio. Este es un murciano, aunque fuera de León, vaya, alemán murciano. Y después ya, en los años 50, 60, la gran inmigración de toda España, pero muy fundamentalmente andaluza, ¿no? Entonces es cuando Barcelona se amplía, no Barcelona, Sardañola, que yo lo he conocido porque un amigo mío del bachillerato pues tenía ahí su familia, una torrecita en Sardañola donde pasaban los veranos, que un pobrecito, pues después es una ciudad donde el 80% es inmigración, y sucede lo mismo con la mayoría del entorno de Barcelona, incluido las grandes ciudades, Sabadell, Terrassa, Manresa, etc. Entonces, esto es igual, bueno, malo, regular, es los catalanes, los que viven aquí. En un tiempo lo dijo y se lo apropió Pujol después, es catalán, el que vive y trabaja a Cataluña. Que va, en cuanto sube al poder, dice lo contrario. Y bueno, és català, el que viu i treballa a Catalunya i té la voluntat de ser català. Claro, tú eres físico, un científico duro, de las ciencias duras, pero incluso yo que soy de las blandas, puedo decir que esta voluntad de ser catalán no sé en qué consiste, nunca me lo he explicado. ¿Qué quiero ser catalán? ¿No? Sí. I si pot prou, avui, ja sabés, la gent tiene un cotxe tu, diu així. Sí, pero Alejo, te hablo en castellano. No te diré a ver, ¿qué se dedica Pujol? A esta voluntad de ser, a enseñarnos cómo se debe ser un buen catalán. Y para esto monta el gran aparato, la TV3 y Cataluña Radio, cada día machacando cómo debe ser el buen catalán. ¿Os recordáis
aquellas novelas, bueno, series, no sé cómo se puede llamar, de los años 80 o así, en que salía una Cataluña en que todos hablaban catalán, excepto entre los bares, no sé qué, excepto uno que decía, o que era el guardia civil y era un tipo un poco antipático, o bien otro que era un señor muy mayor y que a sus hijos y nietos les decía: qué suerte tenéis vosotros que os enseñan el catalán. Yo llegué aquí y ya no he sido capaz de entenderlo y me moriré así, pero vosotros debéis continuar. Bueno, una cosa infame, y la sociedad catalana, señores, las élites catalanas lo aceptaron. Lo aceptaron. O sea, hablaban castellano con sus hijos, aunque ellos hablaban catalán. Yo tenía muchos amigos de mi época, de la universidad, de los colegios, de los 50, 60, pues que hablaban en los padres, con sus hijos hablaban en castellano. Conmigo, los padres hablaban en catalán, porque sabían que yo hablaba en catalán. Una cosa totalmente absurda. ¿Qué pasa? Las élites en todos los países son muy cobardes. Vamos a ver, esta no es una excepción en Cataluña. En todos los países tú eres más conservador, yo un poco menos. Yo puedo decir esto porque creo que es esto. Y aquí las élites fueron muy cobardes e interesadas. Yo la cobardía no la admito. El interés lo comprendo un poco más. Uno tiene pues un despacho profesional, tiene una empresa y no sé qué, necesita, en el caso de una empresa, pues permisos, subvenciones, que les den no sé cuántos. Tenía que estar bien con la Generalitat. Y por tanto, pues se pone estupendo cuando llega el señor Pujol o el conseller de turno, le hace la pelota y tal, y no sé qué, que lo vio en las redes y todo eso. Y estos fueron los 80 y los 90. Ahí hubo la construcción nacional. Y la construcción nacional, como sabemos, siempre acaba que en un momento dado dice: oye, ya hemos construido el país, o sea, ya hemos ideologizado este país según el nacionalismo, el que sea, aunque sea de África o qué sé yo, y ahora lo que tenemos que ser independientes. Y entonces pues se añadieron los de sobre todo Esquerra Republicana, pues su gran momento. Empezaron que España nos roba, mentira. Ángel de la Fuente lo demostró. Se pasó un año, mi amigo mío se pasó un año diciendo: no me salen, es hombre de pocas palabras. Y yo decía: ¿cómo te va esto? No me salen los números. Es lo único que decía, pero cada día estaba sumando, multiplicando y haciendo cosas. De hecho, que hacéis los de ciencias duras y matemáticas en este caso. Y hasta que al final dijo: no, esto es falso. Mas Colell, conseller d'Economia y gran persona respetada en el mundo económico, tuvo que tirarse abajo. Sí, efectivamente, no son 16.000 millones lo que damos a España, sino son 4.000. Y 4.000 es lo que dan las regiones ricas de Alemania a los landes ricos de Alemania a los landers pobres. O sea, y en Estados Unidos igual. O sea, lo normal en un país federal y lo normal en un país, si tú miras el Eixample, pues también paga más IRPF que Sant Andreu, qué sé yo, o Nou Barris, ¿no? Cosa justa y normal. Entonces, aquí han fallado muchas cosas antes de los errores, de los partidos no nacionalistas, que han hecho lo que han podido y seguro que han cometido errores, ¿no? Pero ha fallado toda una clase dirigente catalana desde el principio, sigue fallando, y ha fallado el PSC, porque el PSC, quienes votaban al PSC en las, si recordáis, desde el año 80 hasta ahora, en las generales siempre gana el PSC. Siempre ha ganado el PSC. Con Felipe, yo una vez fui a un meeting de Felipe González, ¿no? Y en el Palau Corto, no sé cómo se llama, y mucha gente, a finales de los 80.
hablaba pues Pascual Maragall, algún aplauso, no sé qué. Yo estaba en el público, yo estaba allí, me fui con mi mujer y nos metimos ahí en la grada a ver qué pasaba. Entonces, bueno, aplausos muy suaves, hablaba Narcís Serra, aplausos muy suaves, hablaba Raimon Nubiols, aplausos muy suaves, un ronquido quizá y todo. Entonces habló Borrell, ya, la cosa se animó, sale Felipe y aquello fue brutal, o sea, delirio, aquello se hundía, pero en las elecciones autonómicas perdían, que bajaba mucho la participación y perdían. ¿Qué pasaba? Que los suyos no iban a votar. Y lo que tiene que hacer un partido como Valens, a mi parecer, no quiero dar consejos, pero supongo que es muy compartido, ir a buscar a esta gente. Creo que es lo que hizo Ciudadanos desde el principio. Lo intentó, pero lo empezó a salir en el año del 12 al 18, 17, 19, ¿no? Ciudadanos empezó con 3. Si entonces no salíamos, si en el año 6 ya no sale, cerramos. Aquello ya pues no tiene sentido. Sacamos 3. Es lo que habíamos pensado en autonómicas, ¿eh? Sacamos 3 diputados. Es lo que habíamos pensado. Oye, 80.000 votos los tenemos, porque íbamos por los sitios y veíamos mucha gente. Y nos animaba mucho el ver a la gente. Quizá os pasa a vosotros también esto, ¿no? Nos animaba mucho, pero las encuestas... las encuestas, los periódicos, esto lo controlaban, no salíamos. A mí un amigo, que es el que hacía las encuestas para La Vanguardia, la última semana me dijo, oye, salís, y me dijo esto, salís con 3, y salimos con 3. Después hubo otros 3, el año 9, después del año 12 hubo 9, no está mal, 3 por 3, 9, triplicamos. Después en 15 hubo 25, casi triplicar otra vez, de 9 a 25, y después hubo 36 en el 17. En poco tiempo la subida fue impresionante. ¿Y qué pasó en el 19? En el 21, las últimas autonómicas, que si en el 17 habían votado el 79% de los catalanes del censo, el año 21 votó el 51%. O sea, 30, casi 30, 28 puntos, 30 más, ¿no? Casi, de diferencia. Este no ir a votar es porque no les llega el mensaje, porque no confían. Y este es el gran fallo. Yo creo que el fallo no está en los partidos constitucionalistas, a menos si estos hacen todos los esfuerzos posibles para llegar a este público. Su público, el público que no se identifica con unas instituciones que se creen, y con mucho fundamento, que solo están dirigidas a los catalanes. Y a los catalanes entendidos como aquellos que tienen 7 apellidos catalanes o reconvertidos. Tenemos un ejemplo maravilloso en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos... Aquí es donde yo mi confianza en Valens, que la tengo, es que hay un espíritu de lucha desde el principio y de ir puerta a puerta, barrio a barrio, de convencer, de explicar convenciendo. Esto es lo que tenemos que hacer. Los mítines nos proliferan, ¿no? Soy muy malo, soy horroroso, se debe aburrir todo el mundo cuando he hecho un mítin alguna vez, me ha tocado. Pero en petit comité como aquí podemos hacer explicaciones y esto ya me gusta más. Muchas gracias. Lo habéis avanzado un poco, pero hemos mirado al pasado y ahora vamos a mirar al futuro. ¿Qué debería hacer Valens para tener un sello de calidad en el combate contra el nacionalismo? Y esta es la primera pregunta, y la segunda es si creéis que aún hay esperanza en Cataluña para una Cataluña normal, para una Cataluña que vuelva a ser motor económico, social, cultural de España. Empezando por tu segunda pregunta, España
esperanza tiene que haber, porque, tal como hemos explicado, ha habido ocasiones en que se ha demostrado que una Cataluña racional, abierta, plural, civilizada, era posible. Pero cada vez se ha malogrado. Se malogró con el PP del año 96, se malogró con Maragall cuando se malogró con Ciudadanos en el año 17, es decir, que la posibilidad existe y la base social y los votantes existen. Lo que pasa es que no solamente tiene que haber una demanda, tiene que haber una oferta, y ha fallado la oferta, porque el electorado constitucionalista de Cataluña, que es el conjunto de catalanes que quieren una Cataluña, por supuesto, muy catalana y muy ejercitante de sus características y de su personalidad, pero integrada en un gran proyecto español, ¿verdad?, de dimensión europea también. Es decir, una Cataluña plural, una Cataluña abierta, racional. Los que quieren eso, que lógicamente hacen perfectamente compatible su condición de catalanes con su condición de españoles, ¿no? Estos han sufrido ya muchas decepciones. Es decir, vosotros lo que os habéis propuesto es algo que me parece necesario y oportuno. Y os felicito por ello. Pero tenéis que ser conscientes, y sé que lo sois, que vais a pedir la confianza de una gente, de una muy buena gente, que ya ha sido defraudada muchas veces. Entonces, esto es un hándicap, porque claro, tú les dirás, ahora sí, y ellos dirán, no, es que ya me lo dijeron, que ahora sí. O sea, cuando en el año 96 el PP pasó de 6 a 17, dijimos, qué bien, y Francés y Arcadi y todos me ayudaban. O sea, fijaos qué coste, porque no somos ideológicamente, no estamos exactamente en el mismo sitio, pero me ayudaban mucho. Por ejemplo, Arcadi y yo nos cargamos al director del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Eso fue glorioso. Arcadi me pasó una información fantástica y please, plus, nos lo cargamos, fue una cosa gloriosa. Bueno, y Francés todos apoyaban, porque había una posibilidad, ¿no? Después, cuando ganó Maragall, Maragall fue presidente de la Generalitat, yo estaba encantado. Es más, hablé con él y le dije, pues wow, fantàstica, el pujolisme s'ha acabat. Y me dice, bueno, ya me di cuenta que no, y efectivamente, o sea, el tripartito aquel espantoso, no. Después lo de Ciudadanos. Yo estuve la noche electoral, que me invitaron, yo tengo allí muy buenos amigos, tenía Auta y otros, ¿no? Me invitaron. Bueno, yo no era de Ciudadanos, pero yo viví aquella noche con exaltación. O sea, el nacionalismo ha sido derrotado, ¿no? Fantástico, ¿no? Pero bueno, se ha malogrado. Entonces es un electorado muy castigado por la vida, ¿eh? Entonces tenéis que recuperar esa confianza. Entonces, no basta que digáis ahora sí. No, eso no se lo van a creer. O sea, tenéis que empezar reconociendo que tienen todos los motivos para estar defraudados. O sea, tenéis que decírselo explícitamente. Se os ha defraudado, se os ha abandonado, se os ha engañado. ¿Sabéis quién hizo eso? Con mucha valentía, Cayetana. Cayetana, en un acto que organizó para todos los veteranos de las guerras estas, ¿no? Organizó un acto de veteranos. Fue una cosa tristísima, claro, todos estábamos allí ya con el cuerpo lleno de cicatrices de 100 batallas. Y entonces en ese acto todos hablamos. Y ella habló al final y pidió perdón. Pidió perdón.
se pusieron histéricos y así está la pobre Cayetana ahora en un escaño perdido, ¿no? Entonces, no tengáis miedo en hacer el diagnóstico. O sea, decir, escuchad, esto que os ha pasado ya varias veces, entendemos que hayáis perdido la confianza, pero os aseguramos que nosotros vamos a hacer todo lo posible. Es decir, reconocedles que tienen todos los motivos para estar defraudados, desengañados y desilusionados. Y a partir de aquí, ofreced vuestra opción. Pero no lo ocultéis, porque será peor, porque entonces no creerán en vosotros. Entonces, yo creo que esa esperanza existe, existe. Porque fíjate que cuando parece que todo es oscuro, surge una lucecita, ¿no? ¿Por qué? Porque es que, como os decía, la demanda está ahí. ¿Por qué ha ganado? Bueno, ha ganado. Ha sido el más votado Illa en las últimas. Porque este electorado ha votado lo menos malo. Porque ya no se fiaba de uno, ni se fiaba del otro. Y entonces dice, bueno, voto a este para no tirar el voto a la basura. A ver, pero claro, es un voto absolutamente desperdiciado, porque los socialistas catalanes, por desgracia, son un apéndice sumiso del nacionalismo separatista, ¿no? Entonces, esperanza hay y debéis vosotros encarnar esa esperanza, ¿vale? Y después me has preguntado otra cosa. Algunos consejos. Bueno, acabo de daros un consejo que sería pretencioso, pero sí una opinión, ¿no? De que debéis reconocer la situación como es, a partir de aquí ofrecer una opción que realmente les devuelva la confianza y les ilusione, ¿no? Y no tengáis miedo de enfrentaros al nacionalismo. Es decir, el nacionalismo de identidad es separatista, es excluyente, es xenófobo, es irracional. Es una doctrina que moviliza mucho porque apela directamente a las emociones. Entonces vosotros, si presentaseis un enfoque estrictamente racional, entonces no conseguiríais el objetivo. Si caéis en el vicio del adversario y hacéis una campaña basada puramente en los sentimientos, tampoco. Entonces debéis encontrar un equilibrio, Eva, un equilibrio entre la racionalidad y la emoción, pero la emoción positiva, porque ellos apelan a las bajas pasiones. A les bajas pasiones. Nosaltres som diferents d'aquesta gent que ens roba, o sea, excitan lo peor de las personas, ¿no? Vosotros emocionad en lo bueno, en lo positivo, es decir, en el patriotismo, en trabajar juntos para un objetivo común, en una Cataluña que sea dinámica, abierta, prestigiada. Cataluña perdió su prestigio completamente en el mundo. Entonces esto debes insistir. Cataluña tiene que ser un ejemplo, tiene que ser un faro. La gente tiene que venir aquí porque nos admira y ahora no viene. Los capitales se van, las inversiones no vienen, los turistas están histéricos porque están todo el día con el bolso agarrado para que no se lo quiten. Entonces, vosotros, emociones sí, pero positivas. Y racionalidad también. Es decir, análisis racional de los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que tenéis por delante un trabajo pues muy estimulante y yo pues como francés yo os deseo lo mejor. Estábamos en que ahora el futuro, ¿no? Yo
estoy de acuerdo, siempre estamos hace años, 40 años que estamos de acuerdo, o 60 o 70, pero en un momento me ha parecido que tampoco se le puede decir a la gente, oye, siempre hemos fracasado, pero ahora triunfaremos. O mejor decir, ahora vamos a ganar. Bueno, dentro de un realismo, que no digan estos tíos tan chavados. Pero dentro del realismo somos muchos, vamos a ver. Es que solo dando este dato de que en las últimas, donde el Constitucional, no se puede decir, bajó mucho, todo el descenso de Ciudadanos y la no subida del Partido Popular, pues votó el 51%. Por tanto, oye, si estáis en desacuerdo, decir a la gente, si estáis en desacuerdo con muchas de estas cosas que pasan y se puede hacer una listilla, y además ahora vienen las locales y está el factor local, y en Barcelona está el factor Colau, para decirlo, para que todos nos entendamos sin darle vueltas. Si queréis cambiar esto, participad. Ir allí, sois vosotros los que tenéis el voto. No los partidos tenemos el voto. El voto lo tienen los ciudadanos. Los partidos tienen las propuestas. Y hay que crear un clima de confianza entre el ciudadano y el partido. Si podéis tener confianza en que vamos a hacer lo que decimos, ir a votar. Y este es el animar a ir a votar y decir que todo depende de vosotros. Yo creo que esto es fundamental. Y después está el nombre de constitucionalismo, que ha suscitado dudas. ¿Qué quiere decir el constitucionalismo? No sé qué, te encuentras con amigos socialistas o tal, que digo, oye, yo también soy constitucionalista, lo otro ya no, porque los otros ya se han fugado todos a cargarse la Constitución, pero, hombre, constitucionalismo, yo también soy constitucionalista, vamos a ver, quiero decir, yo creo que la Constitución dio una magnífica, e incluso el primer Estatuto de Cataluña, dio una magnífica solución a lo que se puede apreciar que en Cataluña tiene de diverso, que en el fondo es solo una cosa, que es la lengua. O sea, hay 4 provincias aquí en las que se habla catalán. También se habla catalán con variantes tal en Mallorca y en Valencia. Esto es un problema en todos los países. Si solo hay de los países que no son minúsculos, dijéramos, no son Malta y los lenguas, pero que no son listas y no sé qué, solo Portugal tiene una lengua portuguesa. Los demás todos tienen varias, los suecos, los finlandeses, los no sé qué tal. ¿Es un problema para ellos? Ninguno. Pero si hay sistemas para, o sea, ¿y qué decía la Constitución? El artículo 3, que habla de las lenguas, y que hay una lengua común para todos los españoles, la pura realidad. Y después los estatutos, que consideren que tienen lenguas, pues legislarán sobre las lenguas tal, y serán oficiales. Pues también hay que decirlo. Hombre, que Cataluña, el catalán sea lengua oficial, yo estoy absolutamente a favor. Absolutamente a favor. Y he vivido muchos años de mi vida en que esto no era así. Casi 35 o no sé cuántos. Que esto no era así. Que se maltrataba al catalán. No como decir, estaba prohibido hablar en catalán. No, hablamos catalán tranquilamente y tal. Hay libros editados en catalán en la colección selecta, yo los tengo, desde el año 46-47. El Teatro Romea solo daba obras en catalán desde estos años, 40-47. Claro, hemos visto que a partir del 45, que ve que ganan los aliados y ha perdido Hitler, quiere hacerse como de los aliados y empieza a dar una serie de muestras al exterior para que diga, oiga, yo soy dictador contra el comunismo y por tanto apóyenme, pero aquí en casa pues los controlo a los comunistas, porque ahí todos eran comunistas, todo el enemigo, o si no masones, y por tanto, quiero decir, iba dejando. Entonces, pero sí que no era lengua oficial, en absoluto. Que en los pueblos los alcaldes hacían sus discursos en catalán, y tanto. Como era normal, si todos los de allí eran los del pueblo, y todos hablan en catalán, pues claro que sí. Pero yo en colegios, aunque había colegios que
partir del 60, del año 60, había algunos colegios que daban las clases en catalán, y no me acuerdo ya los nombres, pero como me han dicho, gente que ha ido como él. Sí, unos cuantos que daban clases, pero por ejemplo, no dejaban, yo estuve 2 años y pico en el semanario de Destino, no les dejaban hacer una revista en catalán, nunca, hasta los 70 que lo seguían pidiendo y lo pedían cada año. No, un semanario. Dejaban a la Iglesia, sí, la Iglesia estaba fuera de estas normas y por tanto Serrador, lo hacían los monjes de Montserrat desde el año 60 o así, y lo hacían en catalán, pero estaban fuera de la censura, estaban exentos. Pero los demás no daban, o sea, no estaba normalizado, y por tanto, oye, a mí nadie me ha enseñado a escribir en catalán, y así lo escribo de mal, claro. Pero esto no es normal en una sociedad bilingüe. Entonces hay que defender el bilingüismo. Y el bilingüismo quiere decir, o sea, en la lengua hay dos enfoques. La lengua como instrumento de comunicación y, en segundo lugar, la lengua como señal de identidad frente al otro. Si escoges el segundo, estás perdido, porque creas aquí una lucha absurda, que es en la que estamos. Hablar en catalán, Y lo otro es un instrumento de comunicación. Entonces, pues a mí me da igual, yo paso de hablar, o sea, yo hablo en familia, yo hablo en catalán con mis hijos y con mis nietos. 3 hijos y 4 años. He hablado siempre con ellos en catalán, pero sus madres hablaban en castellano. Y entre ellos, entre los 3 hijos, hablan en castellano. Y si estamos en la mesa, como aquí hemos estado cada día durante muchos años, pues según mirabas a uno y a otro, cambiabas de lengua. Un amigo mío de Madrid siempre lo explica que vino a casa y se quedó como, mira, ¿cómo lo hacéis para ir cambiando? Qué rápido sois, que no sé qué, y tal. Es que no te das cuenta. Pero vaya, esto es lo normal. Es que la Constitución lo que venía a decir es, bueno, normalicemos que se puede utilizar el cuerpo Pujol, por decir, normalizar quiere decir que todos en catalán, porque en Cataluña la lengua es el catalán y no el castellano. Vale, esto es un error catastrófico que todavía vivimos. Pero hablar, según mires a unos y a otros, pues es que es lo normal. Yo cuando tuve un gato un tiempo y además estaba solo, acabando mi tesis doctoral en el 73, con el gato hablaba en catalán también, porque me salía así, escolta gacha, mira, tal, no sé qué. Claro, no había nadie en la casa, no solo podía hablar con él. Pero hablaba en catalán, quiero decir, me salía como algo normal. Entonces, bueno, hagamos lo que es normal, revisemos lo que es normal, y en la Constitución esto está bien. Y después, ¿qué tiene más? Que Cataluña y País Vasco sí que provocaron que hubiera comunidades autónomas. ¿Por qué? Esto lo hicieron bandera en toda España, no sé qué, Estatuto de Autonomía, libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía. Pues esto se hizo, y vamos a ver, el año cuando se aprueba la Constitución, prácticamente las comunidades autónomas ya tenían preautonomías casi todas, solo quedaba Madrid, que no se sabía qué hacer por Madrid, y después quedaba algún problemilla en León y no sé qué si era Segovia, creo que era Segovia que quería ser comunidad autónoma única y no sé qué. Bueno, pero todos los demás ya tenían preautonomía, o sea, ya estaba hecho. Y todo se podía hacer de manera normal. Entonces, ¿qué tenemos que mirar hacia adelante? Lo que tiene que hacer, pero yo no me gusta dar consejos porque si me equivoco, ¿quién me va a hacer caso a mí de los consejos que le pueda dar? Pero hay que buscar voto, hay que buscar al votante del PSC descontento con la política del PSC, que siempre ha sido una política en mayor o menor nacionalista. Siempre, aunque te prometían, a mí me han engañado 1000 veces todos estos,
Iseta, Montilla, todos estos, los 90, oye, las ideas que decís, estas sean las nuestras cuando llegamos al poder. Llegaron al poder con Maragall, y pactado con Esquerra Republicana, un estatuto. Tú puedes pactar con Esquerra Republicana la política de vivienda, quizá, o no sé, o lo que sea, ¿no? Pero tampoco, pero una política social, no sé, para entendernos, ¿no? Pero no una política identitaria, porque te tomarán el pelo, que es lo que hacen y siguen haciendo, y le siguen haciendo, pero como los PSC, como os digo, Esquerra Republicana son los nuestros. Imbéciles, vaya, vamos a ver, es decir, totalmente, es decir, porque dicen Esquerra y tal, hombre, por favor, pero que se piensan, no, Convergència no és de dretes, i ells són de dretes, però els d'Esquerra i els d'Unió ja era algú de dreta terrible, però como Esquerra tal, pues era una caución para no, pactamos tripartito desastre, hacer un estatuto, un desastre, la razón del tripartito, otro desastre y se desencadena todo esto. Por tanto, no confiemos más. Yo soy amigo de Salvador Illa, confiaba, el último que confiaba un poquito, porque ya llevaba, era Salvador Illa, también a Pedro, porque hace caso a Pedro Sánchez, que así es. Entonces, prescindir de estos y decírselo esto a la gente. Al votante del PSC, es decir, vota al PSOE si quieres en las generales y votanos a nosotros o a un partido constitucionalista en las autonómicas, no sé. Este es un consejo, no le hagáis caso. Una idea que creo que debéis utilizar, es la idea de que la identidad no ha de ser un problema. El nacionalismo transforma la identidad en un problema. Cuando la identidad, debéis decir, es algo que se vive, que se disfruta y que se comparte, pero no se impone. Es decir, la identidad como factor positivo de apertura, no de reclusión, de imposición. O sea, la identidad catalana que todos aquí compartimos ha de ser algo simpático, ha de ser algo atractivo, ha de ser algo que motive, que cuando un no catalán ve cómo hablamos, de cómo actuamos, de cómo nos comportamos, se sienta atraído, no se sienta agredido. O sea, este es el asunto. Entonces, yo, en la guerra civil, pues muchos catalanes se tuvieron que ir de Cataluña para que no les matasen, ¿no? Entonces, muchos, normalmente la alta burguesía, ¿no? Catalanes, madrileños, no, de todos lados, sí, yo hablaba de Cataluña, ¿no? Entonces hubo muchos catalanes que se tuvieron que ir para que no les matasen, ¿no? Y entonces, normalmente, pues, muchos eran gente de la alta burguesía y tal. Y entonces, era un sitio donde les dio por ir, era en Italia, en Rapallo, en Italia. Y entonces ahí me contaron la anécdota de que había dos hermanas, jovencitas, 18 años, 19, de una familia catalana de gran solera y que paseaban por Rapallo, los dos muy bien vestiditas, ¿verdad? Y entonces había señoras de Madrid que estaban allí también exiliadas, o duquesas y marquesas, y veían pasar a estas dos chicas muy jovencitas, catalanas, de una familia que si os dijera el apellido diríais, ah, sí, o sea, y entonces pasaron. Y entonces un comentario de estas señoronas de Madrid, ¿no? Dice, qué monas son las hermanas. Qué pena que sean catalanas. ¿Veis? O sea, el aspecto negativo. Pero eso tendría que ser lo contrario. O sea, tendría que ser, oye, qué simpáticos sois. Vamos a Cataluña, vamos a hacer negocio, vamos a pasar las vacaciones, vamos a ver el románico, yo qué sé. Vamos, que Cataluña, tú es decir, nosotros que
de atracción, sea un lugar, una sociedad, una cultura, donde la gente disfrute, no donde la gente esté amargada y le escuchen en el patio al colegio a ver si habla catalán, no. O sea, todo lo contrario. Es decir, tú tienes que decirle, mira, es que vuestro concepto de Cataluña está totalmente equivocado. Y además, vosotros, que no se os cae la palabra Cataluña de la boca, todo lo que hacéis perjudica a Cataluña, hombre. O sea, si el mejor negocio para Cataluña es formar parte de España. Eso sí que es un negocio. Y el mal negocio es el que hacéis vosotros. Que aquí no viene un euro, aquí no viene nadie, la gente se marcha. La gente con talento no quiere estar aquí. Entonces, ¿cuál es la Cataluña mejor? ¿La que decimos nosotros o la vuestra? Que es un fracaso y un perjuicio para todo el mundo. Entonces, el debate identitario tienes que enfocarlo diciendo que sí, claro que los catalanes tenemos una identidad como la tienen los andaluces, como la tienen los gallegos, y esa identidad la habéis transformado en algo opresivo, antipático y desagradable, cuando nosotros lo que queremos es ir por el mundo y que digan, oye, qué estupendos son estos catalanes, tú. O sea, ¿me entiendes? O sea, es que ellos lo que hacen es a Cataluña desprestigiarla, aislarla y hundirla. Y vosotros, desde una catalanidad auténtica y muy distinta, queréis que Cataluña sea un lugar donde la gente quiera estar, quiera ir, quiera invertir. Ahora todo el mundo huye por su maldita política nacionalista. Entonces, vosotros tenéis que... Es decir, porque la caricatura que os aplicarán, como nos han dicho siempre, es anticatalanes. Ahí me decían, usted, me decía Pujol, vostè amb aquest cognom que té, com pot ser del PP? Jo dic, escolti, què té a veure això? Un català pot ser del PP, pot ser socialista, pot ser de Ciutadans, pot ser el que vulgui. I què passa? Que hem nascut ja predeterminats a ser de Convergència. O sigui, una visió distinta. Es una visión estrecha. Después me acuerdo una vez, al principio que yo estaba en el Parlamento de Cataluña, estaba en una recepción de estas, no sé qué sería el día de San Jordi, en fin. Estábamos allí todos en el cóctel y tal, ¿no? Y entonces estaban las autoridades, esto os habló del año 89, 90, ¿no? Estaban las autoridades del Estado, ¿no? Pues el capitán general, que entonces todavía había capitán general, el tal, el otro, y entonces estaban ahí las autoridades del Estado. Y entonces me dice uno de Convergencia a mí, les mira, la Guardia Civil, la Policía Nacional, estaban todos allí. I les mira i me dice, ho veus, Vidal Quadras? Ho veus, els veus? Sí. Diu, no són com nosaltres. I jo li dije, que vols dir que no són com nosaltres? Que tenen 2 caps o tenen 4 cames, ¿por qué no son como nosotras? O sea, esta idea que es profundamente destructiva, o sea, que no son buscar la diferencia, la obsesión por la diferencia, ¿no? La obsesión por la diferencia. O sea, para ellos ser es ser diferente, no necesariamente. Entonces, esta idea, la identidad como trampolín para salir al mundo, no para cerrarte sobre ti mismo. Vamos a ver, es que yo voy Oye, yo creo, perdona, Olga, pero yo en esto de la identidad, que creo que es fundamental, yo voy un poco más allá. La identidad es individual, no colectiva. O sea, yo sé mi identidad, pero mis hijos, tienen otra identidad y han estado conmigo, bueno, nos queremos mucho, etcétera y tal. O sea, las identidades colectivas, cuando te quieren decir catalán, o eres catalán y entonces tienes que ser tal o no sé qué, son inventos, son puros inventos, puras ideologías. A mí lo escribí en un artículo hace años
pero me dieron un premio esta vez. El correo de esto, que empezaba más o menos diciendo: cuando me preguntan si soy catalán, yo les respondo que nací en Barcelona. Si quiero discutir un rato, puedo decir qué es ser catalán, qué no serlo, alguien tiene que ser catalán, pero como normalmente no tienes ganas de esto, tú eres catalán, cualquiera. Entonces, yo contesto: creo que no digo una mentira, digo, yo nací en Barcelona. Y si me preguntan más, no, y he vivido la mayor parte de mi vida en Barcelona. Esto es subjetivo, pero el ser es un verbo muy duro, es como metafísico. Es para Kant y para Platón y Aristóteles, yo qué sé, pero el ser es un verbo muy fuerte. Y entonces ser catalán, yo sinceramente no sé lo que es. Y creo que la identidad, cada uno de vosotros tenéis una identidad distinta. Ya he puesto como ejemplo de que mi identidad es distinta a la de mis hijos, los que más lo veo. Y además, esto está estrechamente ligado con la libertad. Porque si te imponen una identidad colectiva, te están coartando la libertad. Tú debes ser... Esta frase la recordaré por si algún día tengo que hacer un meeting, que espero que no, la volverá a la pasión. Pero es verdad, no, es la pura verdad. Yo creo profundamente en esto. Te coaccionan, tienen que ser esto, lo que antes decíamos de la construcción nacional y lo que te decían, tienes que ser así y así y no sé qué y no sé cuánto. Supongo que soy yo diciendo. Sí, la identidad es individual, pero sí es verdad que hay unos ciertos rasgos, no sé, Ferrer Mora decía, els catalans els caracteritza com era? La mesura, la ironia, la continuïtat, sí, la continuïtat, la mesura, la ironia i la supèrbia. La supèrbia també ho diu. La supèrbia. A les quatre coses que deia Ferrer Mora, les quatre eren positives, diguéssim. La mesura, la continuïtat, la ironia. Bueno, és a dir, a ver, hay una identidad colectiva. Yo estoy de acuerdo con Francés que una identidad colectiva como tal no existe, porque cada uno es un individuo y tal. Lo que sí hay es, digamos, unos rasgos que definen una determinada cultura. Entonces, a ver, yo soy distinto de un finlandés. Tengo otro carácter, tengo otra manera de relacionarme con la gente, ¿no? Entonces en el Parlamento Europeo esto se veía muy claro, ¿no? Las distintas personalidades, digamos, ¿no? Pero yo creo que la idea que vosotros debéis transmitir es esta, ¿no? Que una identidad nunca puede ser algo rígido e impuesto, sino que tiene que ser una cosa natural, ¿no? Cosa natural, donde tú eres como eres, porque claro, has nacido en un sitio, con una lengua determinada, con una gastronomía determinada, con una... Sí, pero te quiero decir que lo que no puede ser es que la identidad sea algo dogmático e impuesto. Esto es lo que no puede ser, que es lo que ellos hacen. Entonces yo en el Parlamento le decía: escolti, deixi la gent tranquil·la. Vostè els diu el que han de fer, el que han de ballar, el que han de sentir, el que han de cantar. Deixi'ls tranquils, home. Entonces me caían las gafas al superhéroe. Entonces, combatir esa idea de la identidad como una especie de obligación, ¿no? O sea, que cada uno busque su propia autonomía personal y al final que si hay una catalanidad, que sea algo atractivo, que sea algo que la gente vea positivamente, no un problema o algo hostil al exterior, sino algo integrador, que atraiga. La prueba está que en los últimos años, por primera vez en la historia, el PIB per cápita de Cataluña queda ya por debajo del de Madrid.
la historia. Y del País Vasco. Sí, pero de Madrid, que es lo que les preocupa a ellos. Entonces tú puedes decir, per primera vegada a la història, al PIB per cápita català està per sota el de Madrid. Moltes gràcies, el nacionalisme, moltes gràcies. Qué logro maravilloso, que hemos caído por debajo de Madrid en PIB per cápita. Claro, a Madrid la gente quiere ir, quiere invertir, quiere comprarse un piso. Oye, todos estos venezolanos que huyen de Maduro, aquí no vienen. Todos se compran pisos en Madrid. No, perdona, son gente exiliada por razones políticas. Entonces, ellos han construido una Cataluña antipática, una Cataluña que provoca rechazo. Y vosotros creéis una Cataluña al contrario, que atraiga, ¿no? Haz una campaña muy alegre, ¿eh? Yo sé que... Porque tú eres muy alegre. Yo soy muy alegre. Sí, entonces tienes que hacer una campaña muy alegre. Ellos son muy tristes. Parece que siempre están amargados, ¿no? Sí, solo parece, no. Pues vosotros tenéis que ser gente alegre, ¿no? Tenéis que transmitir, pues, esto, una cordialidad, una alegría de vivir, ¿no? Esto es importante, porque ellos son melancólicos. Según el eslogan podría ser una Cataluña en que se nos deje en paz. Perdón, ¿cómo una Cataluña que le deje en paz? Una Cataluña que convive y se comunique con el resto de España. Nada de que le dejen en paz. Que nos dejen en paz los demás nacionalistas. Vale, de acuerdo. Especifique. Bueno, se nos ha ido el tiempo en este diálogo apasionante. Voy a dar la palabra a Eva Parera para concluir el acto. Sí, gracias. Yo voy a ser muy... Alejo, que la gente, el problema no es que la gente no solo no quiere venir, sino que algunos nos quieren echar, porque el independentismo es profundamente racista, ¿no? Es muy xenófobo y así estamos, ¿no? Me recordaba a Francesc las series de los años 80, catalanas, donde el catalán, el español no hace falta ir tan lejos. Tenemos a un candidato a estas elecciones independentistas que se hace llamar Xavier, pero que en su casa es Javier. Y como Aznar, ¿no? Y la intimidad, ¿no? Pues eso, ¿no? O sea, esta es la burguesía esta de la que hablábamos, ¿no? Tan hipócrita, que el catalán, pero en su casa es Javier Trías y hablamos en casa en español, ¿no? O sea, esto hay que ir recordándolo de vez en cuando. A mí el mejor consejo que me han dado nunca en la vida es, si quieres tener un proyecto que triunfe, rodéate de gente inteligente. Como podéis ver, sigo los consejos al pie de la letra y me rodeo de gente muy inteligente. Quiero decir que les hemos... No es como a Cataluña también diem cosas macas a la gente. Les hemos atracado en infinidad de ocasiones, hasta Francesc prologa mi libro, del cual estoy muy orgullosa. Tanto a Alejo como a Francesc les hemos atracado 1000 veces cuando hemos ido a Madrid. Oye, consejos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿No? Porque es importante dejarte aconsejar para que algo funcione con gente que tiene muchísima más experiencia que tú, que ha hecho proyectos triunfadores, que ha estado en proyectos triunfadores y que sin duda tienen una mente privilegiada. Y a mí me gusta siempre escuchar a las mentes privilegiadas, tengan la edad que tengan, sean más mayores, sean más jóvenes, porque por aquí también tengo algunas mentes privilegiadas en el equipo mucho más jóvenes que yo, ¿no? Mensajes positivos, siendo bueno, yo soy alegre, tú lo decías, campaña alegre, yo soy alegre, siempre estoy sonriendo. Mensajes positivos los hacemos, porque al final todo el electorado del que hablabas tú ahora, Alejo, el electorado decepcionado, nosotros aquí somos ese electorado decepcionado, por tanto no podemos empatizar más con ellos, y esa empatía ellos la notan porque somos ese electorado decepcionado, ¿no? Y por eso nace Valens, para dejar de decepcionar al electorado, ¿no? Ya está bien
de franquicias, ya está bien de partidos que tienen que llamar a Madrid para decidir qué hacen. Aquí la noche electoral sabremos lo que hacemos, la mismísima noche electoral, sin necesidad que nadie nos tutele, porque no nos tutela nadie, aquí nos tutelan nuestros votantes y nuestro electorado, no las ejecutivas en otra ciudad a 600 kilómetros, ¿no? Y el mensaje positivo para nosotros es clarísimo. Por primera vez en muchísimo tiempo la gente va a por fin poder votar a una opción que realmente en la que crean y dejar de votar de una vez a lo menos malo. Ya estamos hartos de votar lo menos malo y lo que viene Valens es a ofrecer a esta gente que por fin pueden salir de su casa porque no tienen que elegir entre lo malo, lo peor o lo menos malo. Pueden elegir aquello en lo que realmente quieren para su ciudad y en un futuro para Cataluña, porque también nos vamos a presentar a las autonómicas, ¿no? Y en un futuro para España, porque también vamos a presentarnos en las nacionales por las 4 circunscripciones. Así que yo creo que más mensaje positivo que este no puede haber. Por supuestísimo, también las europeas el año que viene. Hostia, cuánto trabajo se nos viene encima, madre mía. Ya estoy temblando. Sí, sí. Madre mía, pues sin más, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Como veis, la sala está ahí.